Bueno, continuamos aquí con nuestros videos devocionales. Estamos en el día número 7 y continuamos con la historia de Job. El libro de Job, uno de los libros para mí personalmente que más me emociona leer y me llena de bendición entender las verdades bíblicas que aquí se están discutiendo. Bueno, nuevamente los pasajes de este día aparecieron al principio de nuestro video y quiero empezar este video recordando las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Qué bueno le hubiera sido a Job haber leído esas palabras del apóstol Pablo, porque le hubieran ayudado mucho en su situación. Una de las lecciones que se repite constantemente en este libro es que no importan los sentimientos, las dudas, las cosas difíciles o adversas que enfrentamos en la vida, debemos o necesitamos determinarnos. Es una determinación personal, confiar en Dios, no importa qué. O sea, es una fe absoluta y total que va más allá de la comprensión, la lógica. Tú le crees a Dios y confías en su amor y su bondad siempre. Alguien que está en la situación de Job, es muy difícil poder vivir lo que yo acabo de decir. Pero es la única manera que una persona que está como Job o que está pasando por una necesidad, una prueba muy dura, puede vencer. También nuestra tarea, como hemos visto ya en este libro de Job, es necesario que nosotros tengamos una actitud ante esas personas, no de juzgar o de condenar, pero de llevarlos a que puedan confiar verdaderamente en Dios, a que tengan una experiencia, por así decirlo, en medio de su situación, de qué es de Dios. ¿Quién es Dios? En la historia de Job vemos que sus amigos era todo lo contrario. Ellos estaban llenos ya tenían prejuicios, ellos ya iban con una sentencia en contra de Job, no estaban dispuestos ahí a escucharlo, a simplemente escucharlo y orar con él, pero ya iban con palabras con mucho prejuicio, de condenación. Su actitud era tener como una actitud de jueces. Y Job, por otro lado, está en una situación terrible. Miren las palabras, cómo las describe otra vez, la reacción que Job tenía ante la situación que estaba pasando. De veras que son increíblemente doloroso escuchar lo que Job decía. Dice: soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo, por eso digo, a buenos y malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, Él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, Él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace Él, entonces ¿quién? O sea, Job ya había llegado en este momento, o sea, va progresando, pero no es hacia arriba, va progresando hacia abajo en cuanto a su fe con Dios. Ahora ya está culpando a Dios, como diciendo, a Dios no le importa mi condición. Eso es lo que está diciendo. También él está declarando que de nada le ha servido vivir una vida justa. O sea, él está diciendo, ¿para qué sirvo a Dios? Mira cómo estoy. Es más, los malos están mejor que yo. En otras ocasiones desea simplemente morir. Llega un momento que dice, ¿para qué seguir viviendo? Por ejemplo, en 10 del 1 al 3, Job dice estas palabras: ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. Está discutiendo con Dios. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos, mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Job estaba cuestionando su fe en Dios. Se llegó un momento en su vida en que dudaba de la bondad de Dios, absolutamente. Ahora, la gran mayoría de los amigos de Job, los 3 primeros amigos, quizás el último no, pero los primeros 3, le dieron consejos en los cuales a veces ellos mezclaban principios bíblicos con dichos populares o la filosofía o sabiduría de la gente, de las personas. Y mucha gente hace eso hoy en día, ¿no? Mezclan lo que dice la Biblia con verdades bíblicas e inventan cosas en vez de cuidar de hablar conforme a la palabra de Dios siempre. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Y si no sabemos, estar ahí con la gente. Quizás una de las lecciones que para mí es importante el libro de Job es no ser como los amigos de Job. Pero aún y con todo y eso,
de vez en cuando, si ustedes lo han leído la historia, nos damos cuenta que de vez en cuando le daban buenos consejos a Job. Y en uno de estos, uno de sus amigos le está hablando, y me gustan mucho las palabras y les voy a leer, y de ahí vemos que le da al menos 2 buenos consejos a Job que quizá nosotros podemos usar para cuando queremos ayudar a las personas o para nosotros mismos. Dice así la palabra de Dios. Le dice: pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos. O sea, es un buen consejo que le están dando. ¿Por qué no mejor, aunque no entiendas, rinde tu corazón, extiende tus manos como una manera: Señor, no entiendo, pero aquí estoy, aquí está mi vida? Y yo creo que es algo correcto. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero aquí está mi vida, te la entrego, haz lo que quieras con él. La segunda cosa es que los momentos de prueba también de alguna manera deben de llevarnos a evaluarnos a nosotros mismos, a saber cuál es la condición de nuestra vida. Este es otro de los buenos consejos que le dan a Job. Le dice, versículo es del 13 al 19, solo voy a leer todo, dice así: si te apartas del pecado que has cometido, en tu morada no das cabida al mal. Dice el versículo, dice: si la persona hace estas 2 cosas, Dios lo restaura de su situación. Entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares y lo recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. Solo que le está diciendo en pocas palabras: mira, yo sé que no entiendes, pero si acaso en medio de todo esto te das cuenta que hay algunas cosas que tú necesitas pedirle perdón a Dios, hazlo. Si lo haces, si simplemente le entregas tu corazón y le dices: Señor, si hay algo que te he ofendido, aquí está mi vida, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. La historia de Job nos enseña una de las verdades más importantes de la vida en general, que podemos descansar en el amor y la sabiduría de Dios en medio de cualquier situación, sabiendo que Él es justo, sabio, todopoderoso, y que todo está en sus manos a pesar de que no lo entendamos. Eso es una fe verdadera y genuina que Job estaba empezando a entender. Que nuestra fe no dependa de las circunstancias, sino que dependa en que tú conoces a Dios. Pablo decía: yo sé en quién he creído. O sea, su confianza estaba puesta en Dios porque decía: yo lo conozco, yo sé quién es Dios, yo sé quién es. Era un conocimiento personal, profundo del corazón, que no estaba determinado por las circunstancias. Por eso él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está en control. Si hay algo que nos enseña la historia de Job, es eso. Así que en este momento, en conclusión, yo te quiero decir que si tú estás pasando por esta necesidad, pues pídele sabiduría a Dios para que te muestre cuál es su propósito. Señor, ¿hay algo que necesito aprender de esta situación? ¿O simplemente debo de confiar en ti? Ayúdame, dame sabiduría, dame discernimiento para entender. Y por último, dame la sabiduría para tomar decisiones correctas y no decisiones que sean motivadas por mi temor, mi inseguridad, mi frustración, o como Job se encontraba en un momento tan terrible donde sus emociones decían: mejor quítame la vida. Que Dios nos dé sabiduría. Esa es la gran lección de Job en medio de las circunstancias. Así que este ha sido nuestro devocional de este día, y mi deseo es que Dios te continúe bendiciendo de una manera muy especial.